Moltes gràcies per la presentació. Muchas gracias, Albert. Esta presentación va a ser distinta a las demás. No es una presentación técnica, es una presentación que va dirigida al médico como motor, como eje central del proceso de comunicación. ¿De acuerdo? Va a tocar esto, no voy a traer datos. Es un resumen con los 3 o 4 conceptos que me parecieron más prácticos de un trabajo que hicimos en el Comité de Ética Asistencial de Quirónsalud Barcelona, al cual pertenezco, un artículo sobre comunicación. Para hacer este artículo buceamos en la literatura, fue súper interesante, porque yo no sabía nada de comunicación y descubrí un montón de cosas, y trataremos de plasmar algunas de ellas en esta presentación. La comunicación médico-paciente es una función clínica esencial y un prerequisito en la práctica de la medicina. En eso todos los artículos están de acuerdo. Es decir, no es una opción, no es opcional la comunicación. No es para ese médico que es muy simpaticote, muy extrovertido y bueno, lo hace mejor. No, es un prerequisito para practicar la medicina. Daniele Ofri, de la Universidad de Nueva York, dice algo va un poco más allá, que si quieres acertar con el diagnóstico, tienes que poner la comunicación por encima de todo. Con el diagnóstico, fijaros que no dice, tienes que poner un PET-TAC por encima de todo. No, tienes que poner la comunicación por encima de todo. Y todos sabemos que si haces esto desde el momento cero, llegarás al diagnóstico antes y perderás más tiempo, y lo sabemos, y ella nos lo recuerda. Y el manual de comunicación en oncología de Oxford, que es muy completo, dice algo tan simple como esto. La comunicación es un sine qua non en el tratamiento del cáncer. O sea, por más avanzados que está la tecnología en cáncer, los anticuerpos, todo lo que hemos oído hoy, los avances increíbles que está habiendo en oncología, no sustituyen la comunicación con el paciente. Eso todo el mundo está de acuerdo. Ahora os voy a enseñar un vídeo muy corto que contiene una entrevista que grabamos a una paciente y que dice cosas muy interesantes. Vamos a ver la perspectiva de un paciente. Pues un médico encuentro que primero hacerse cargo de la enfermedad médicamente, científicamente, todos sus estudios para descubrir qué dolores, por qué tienes este dolor y qué ha pasado. La técnica de la enfermedad, esto primero que todo. Y después entrar dentro del paciente, porque el paciente no es un número, el paciente es único. Cada paciente es una persona que necesita ayuda médica y ayuda moral y ayuda humana. Y esto lo encontré muy poquito, muy poquito. La verdad. Me gustaría que no me sintiera tan número, sino que el médico que se hiciera cargo de que el sufrimiento que pasas no es solo una cosa de libro, sino que es una cosa humana, que se vive, cada cual lo vive distinto y cada cual lo vive como puede, no como quiere, sino como puede. Porque que estoy, dentro de todo estoy agradecida porque he visto que en unos momentos de mucho apuro, a las 12 de la noche cuando pasaban las enfermeras, he visto unas caras de ángel cuando estás tan hundido y viene una enfermera con aquella sonrisa y tan mona y que te da que solo verte y que te hace así solo un poquito con la cara, pensar, mira, ha venido un ángel a ayudarte. Y claro, estoy agradecida a todos los que han puesto el corazón en mi enfermedad. Y esto estoy muy agradecida. Bueno, esta es Montserrat. Cuando le hicimos la entrevista tenía 95 años, hoy tiene 98. Y sigue igual de simpática. Fijaros, ha hecho cosas muy importantes. Primero dice que cada paciente es único. Patricia lo estaba explicando muy bien. Ella lo dice muy claro. Cada paciente es único, no es un número, ¿no? Y luego dice dos cosas
que para mí son el eje de esta charla, por esto he puesto el vídeo al principio. ¿Qué espero del médico? Dice, uno, la técnica de la enfermedad. Primero que todo, dice ella, la técnica de la enfermedad. Pero luego dice otra cosa, que el médico entre dentro de mí. Que el médico contacte con mi interior. ¿Okay? Hace 2500 años, en la isla de Kos, en Grecia, había un médico que practicaba y enseñaba la medicina y que decía algo parecido a esto. La práctica de la medicina requiere excelencia científica y el toque humano. Montserrat, 25 siglos después, dice exactamente lo mismo. La técnica de la enfermedad y el toque humano. Y ahora vais a decir, ¿qué pinta un iceberg en una charla de actualización en psiquiatría? Pues os digo, es la diapositiva más importante de mi presentación. Si os vais a quedar con algo, quedaros con esta imagen. Cuando estuvimos revisando literatura para hacer el trabajo de comunicación, contactamos con Roger Ruiz Moral. Roger Ruiz Moral lleva una unidad de comunicación en la Facultad Francisco de Vitoria de Madrid y es un crack. Tiene unos artículos sobre la comunicación desde la perspectiva ética impresionantes. Y Roger Ruiz Moral, al que conocí personalmente, dice lo siguiente. En la comunicación hay dos aspectos. Un aspecto visible y tangible, que sería la parte superficial no sumergida del iceberg, y hay una parte invisible e intangible, la parte profunda. La parte visible y tangible es la que hace referencia a todo el dossier médico que manejamos, pruebas diagnósticas, radiografía, exploración física, lo que ponemos encima de la mesa, y a lo que dedicamos el 90% de nuestro tiempo diariamente. ¿Okay? Pero, dice Roger Moral, hay otra parte invisible, intangible, que hace referencia al mundo interno de las personas, a la cual prestamos muy poca atención. De hecho, Montserrat se quejaba de esto. Muy poquito, decía, muy poquito. ¿Será que el no prestar atención a esa parte genera resultados negativos? ¿Da problemas? Lanzo esa pregunta. Decía Peter Drucker, que fue uno de los pioneros en la nueva filosofía de las empresas, una frase interesante. Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se está diciendo. Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se está diciendo. Y bastantes problemas tengo yo en escuchar lo que me están diciendo porque no escucho. Es evidente que no sé escuchar. Pero es que además me dice que eso no es lo importante es que escuches lo que no te está diciendo. Eso me ha hecho pensar a mí. Cuando estoy con un paciente, oncológico o de otro tipo, ¿tengo miedo a los silencios? Porque la tendencia siempre es, bueno, pasa res, tranquilo, no, hombre, no. ¿Tengo miedo a dejar que se haga un silencio? Y que él se sienta que puede expresarse libremente, porque a lo mejor en esos silencios es donde esa parte oculta de la comunicación puede empezar a establecerse. Y puedo empezar a escuchar lo que no me está diciendo y qué es lo más importante, y que normalmente prescindo de ello. Y otro autor, Bernard Shaw, decía que el problema con la comunicación es la ilusión de que ha ocurrido. Esto es una bomba. Y esto me pasa todos los días. ¿Cómo es posible? He estado 1 hora hablando con el paciente, con su familia, con su mujer, con su exmujer. Y ahora viene la supervisora y me dice que me han puesto una reclamación porque no he informado. ¿No? Eso ocurre, y ocurre porque quizá yo he hablado mucho. Me he comunicado, yo creía que me había comunicado, pero en realidad no lo había hecho. Así que quedaos con esta imagen, que yo creo que es interesante. Todo el mundo está de acuerdo en que la comunicación tiene que estar centrada en la persona, no en el enfermo. No podemos poner una etiqueta a una persona, eso es agredir a la persona, ¿no? Eso es una agresión. Es una persona que pasa por un proceso al que vamos a ayudar. Desarrollar esa comunicación centrada en la persona requiere desarrollar una serie de valores. El más importante, el básico, es la empatía. Todos los artículos dicen lo mismo. La empatía es el gold standard, lo que más valora un paciente, que su médico sea empático, que tenga capacidad para ver las cosas desde su punto de vista. Los médicos que son empáticos son valorados por los pacientes muy bien. Escucha activa, lo que decía antes, tengo que escuchar. Hay muchos artículos sobre el tema y todos dicen lo mismo, los médicos no escuchamos, no dejamos hablar.
preguntas abiertas, dejar que el paciente se exprese y va todo mucho mejor y conseguimos más información y llegamos antes a los resultados finales. Hay una autora, Jodie Halpern, de Estados Unidos, de Berkeley, que es muy graciosa. Dice que vamos muy deprisa. Dice, slow down, despacio, despacio, vas muy deprisa, despacio, ¿no? Algo así como, hey, doctor, you're going too fast, ¿no? Para, despacio. Deja que el paciente se exprese a su manera, no lo interrumpas y saldrás ganando, ¿no? Slow-mo, diríamos ahora, ¿no? Slow-mo. La compasión surgirá en ese proceso y mientras no caigamos en la sensiblería es un valor positivo. Autopercepción. En ese proceso yo tengo que ponerme el espejo y ver cómo me está afectando esa comunicación a mí, porque puedo ser un obstáculo o no. Tengo que verme a mí mismo. Estoy entorpeciendo, me está afectando mucho esta persona, me cae mal, ¿no? Verme a mí mismo. Y la confianza es el resultado final. Si todo este proceso está bien hecho, el resultado final será la confianza mutua. Para mí, la confianza final es como el sello en un documento. Lo hemos hecho bien y ahí está. Si no se establece un vínculo de confianza, algo hemos hecho mal y al final algo saldrá mal, ¿no? ¿Y cuál es la base de esa pirámide? ¿Cuál es la base de todos esos valores? La conciencia. Y me vais a decir, bueno, ya estás filosofando, ya déjate de conciencia, vamos a lo práctico. Práctico, muy práctico. Si no soy consciente, meto la pata. El virus de la inconsciencia está ahí y a mí me caza todos los días. Y tiene consecuencias muy negativas, ¿no? Entonces, conciencia es muy importante. Dice Prem en su maravilloso libro que la mayor enfermedad de la humanidad es la inconsciencia. La mayor enfermedad de la humanidad no es el virus, del coronavirus, no es el cáncer, es la inconsciencia que genera un montón de problemas mayores. De manera que seamos prácticos y me digo a mí mismo, chico, estate consciente día a día, te ahorrarás muchos problemas. Esta parte del trabajo es muy interesante y a ver si os la puedo explicar bien. A mí me pareció fascinante, es un trabajo de Roger Ruiz Moral. Habla de las decisiones clínicas y de la microética. Ya estamos con la ética. No, eso no es lo del comité de ética, sí, pero es lo mío también de cada día. Y dice, hay decisiones basadas en deliberaciones. Hoy lo hemos hecho muchas veces hoy aquí, ¿no? Neoadyuvancia o cirugía y adyuvancia, decisión clásica. Se delibera en equipo, se estudia y se toma una decisión. Si la decisión es correcta, el resultado es bueno y al revés. Y dice Ruiz Moral algo que a mí me dejó tumbado cuando lo leí. Pero también hay decisiones súbitas, que se deciden según el carácter profesional o los hábitos que yo tengo. Decisiones súbitas, que no me dan tiempo a sentarme y a discutir. Por ejemplo, ¿cómo entro en una habitación? ¿Cuál es mi lenguaje corporal? ¿Cómo me dirijo a una enfermera? ¿Cómo me dirijo a un compañero? Eso es un carácter profesional, unos hábitos, decisiones súbitas que tomo sin pensar. Y ahí viene lo fuerte. Dice que al igual que las decisiones deliberadas puedo acertar o no, hay hábitos profesionales sanadores y hábitos iatrogénicos. Fuerte. Y digo, bueno, la iatrogenia es cuando la cirugía va mal, ¿no? O el antibiótico es inadecuado, o hay un efecto secundario de una quimio. Ok, eso es iatrogenia. Pero dice Ruiz Moral que mis hábitos, si no son adecuados, pueden ser iatrogénicos. Me estás diciendo que por mi manera de actuar y de relacionarme y de hacer, puedo crear iatrogenia, puedo poner palos en la rueda del proceso de comunicación. Es exactamente lo que dice él. De verdad, yo cuando leí esto tuve que digerirlo, ¿eh? Entonces, ¿cómo puedo crear unos hábitos favorables? Pues que el desarrollo de un carácter profesional adecuado implica el desarrollo de la competencia microética. Competencia microética. Fácil. Dice Paul Komisarov, que es profesor de medicina en Australia y filósofo, tiene cara de filósofo, dice que la microética es la ética de la práctica diaria. La ética de la práctica diaria. O sea, lo que ocurre en todas las interacciones entre todos los médicos y todos los pacientes. Lo que hago desde las 8 de la mañana cuando piso el hospital hasta que me marcho. Cómo saludo, cómo me comunico, cómo escucho, cómo hablo, si presto atención al familiar que está un poco inquieto o paso de él. Todas esas cosas que se hacen como hábito, que se hacen de forma súbita por mis hábitos, es la microética. Y esa microética favorable ayuda a un proceso comunicativo y a un proceso curativo final
y si no es favorable, lo frena. ¿De acuerdo? No es tan complicado, ¿no? 2 palabras sobre el paciente oncológico. Tiene unos perfiles emocionales muy particulares. Patricia nos lo ha explicado muy bien y yo no voy a repetirlo. La competencia. Esto es importante y es algo que ocurre todos los días. Cuando un paciente oncológico es débil y el entorno familiar es fuerte, nuestra tendencia es a tomar decisiones críticas con la familia y olvidarnos del paciente. Tenemos que ver si el paciente es competente para tomar decisiones, no importa lo fuerte que sea el círculo familiar. Es nuestra obligación como oncólogos o como médicos. ¿Es competente este paciente? Si es competente, tengo que buscar la forma de comunicarme con él y de explicarle la situación por dura que sea. Y obviar la presión familiar. ¿De acuerdo? Muy importante. El paciente enfadado. Esta es una buena. Todos nos hemos enfrentado a un paciente o un familiar enfadado. No es nada agradable, porque suele estar fuera de sí, violento, agresivo. Usted está matando a mi padre, violentos, ¿no? Y normalmente respondo mal. Me pongo a la defensiva. No, yo no lo hice. No, fue la enfermera. No, el TAC no funcionaba. Es un error. Y eso hay gente que lo han estudiado. Un paciente agresivo, violento, quiere 2 cosas de mí. 2. Una, que le escuche. Que le escuche. El poder echar fuego por la boca, yo tengo que estar tranquilito, muy tranquilo, sin reaccionar, pero tengo que escucharle. Y 2, la segunda cosa que quiere de mí, que le haga sentir que lo que me está contando es importante para mí. Que le haga sentir que todo eso que le enfurece para mí es importante. Gracias por decírmelo, por hacérmelo saber, porque para mí es importante. Y vamos a empezar usted y yo ahora a crear un modelo de comunicación nuevo para darle la vuelta a ese malentendido. Si lo hacemos así, y todos habéis tenido experiencia en esto, es increíble de qué manera podemos dar la vuelta a una situación. Es increíble. De manera que, paciente enfadado, no reaccionemos, escuchemos, veámoslo como una oportunidad, o familiar enfadado, para que las cosas mejoren mucho. Oportunidad. Muchos pacientes traen un documento de últimas voluntades, nada que decir sobre el tema, hay que unirlo a la historia clínica, es de obligado cumplimiento, punto, no hay más que hablar. No hay más que hablar. Conflictos éticos surgen muchas veces, sobre todo en la fase final del proceso oncológico, y nos llegan casos al comité de ética que tenemos que dilucidar. Clásico conflicto ético, conflicto entre la autonomía del paciente que dice no me hagan nada más y el principio de beneficencia de los médicos o familiares que quieren seguir haciendo cosas, por ejemplo. Y es muy curioso, porque cuando analizamos en el comité de ética esos conflictos, detrás del conflicto aparente hay siempre otro conflicto detrás. Y en la gran mayoría de los casos, si no en la mayoría, el conflicto básico que hay es una falta de comunicación. No se han explicado las cosas, no se entienden las cosas. Médicos y familiares no están en la misma página. Y nuestras recomendaciones desde el CEA simplemente es decir, pues hablen más, por favor, ¿no? Es muy curioso. Y adecuar el esfuerzo terapéutico en la fase final, contando con el paciente, insisto, contando con el paciente si es competente. El equipo oncológico, es evidente hoy, es un equipo multidisciplinar. Un equipo multidisciplinar que va a trabajar en equipo. Decir que somos un equipo no nos convierte en un equipo. Un equipo es algo que se construye cada día, con respeto, con esfuerzo, con conciencia. Y no es fácil. Los resultados son espectaculares, pero no es fácil. Y si no, que se lo pregunten a Xavi, ¿verdad? Albert, al entrenador del Barça, y nos lo puede explicar lo difícil que es. Trabajo en equipo. Comunicación efectiva, fundamental, y no lo hacemos, lo siento, doctores, doctoras y todo, no lo hacemos. Un equipo se tiene que comunicar de forma efectiva, porque de lo contrario los resultados son catastróficos y crean muchos problemas. Y anticipación, y ahí sí que voy a ser muy claro. Hay que anticiparse a lo que pueda ocurrir. No es ético, o moral o lo que quieras llamarle, no es ético permitir
que a las 3 de la mañana de un domingo el pobre médico de guardia se tenga que pelear con el pobre médico de guardia de la UCI para decir qué hacen con un enfermo que se está muriendo con toda la presión familiar? Si lo entubamos, lo dejamos a la UCI o lo dejamos o lo sedamos. No es ético. Estas decisiones tienen que tomarse antes. Cuando un paciente ingresa, se prevén cuáles son los posibles escenarios y qué haremos en cada escenario. Y eso se refleja en la historia clínica, se habla de los médicos, con el paciente, con la familia, y que queda claro. Y entonces no hay ningún problema. Cuando ocurra algo sabremos qué hacer. Si no, es tremendamente duro actuar en esos momentos y establecer cuál es el techo terapéutico para ese paciente. ¿Qué consecuencias tiene esa falta de comunicación? Un estrés en todo el mundo, y si eso se mantiene como norma, síndrome del burnout. Nos vamos a quemar todos, porque eso no se puede aguantar. Y la conclusión, ya termino, la conclusión de ese trabajo del Comité de Ética Asistencial del Grupo Quirón Salud de Barcelona es que en una comunicación centrada en la persona, llevada a cabo con los valores que acabo de explicar, mejora los resultados clínicos, incrementa la satisfacción del paciente y de los profesionales. Perdonar, pero nosotros también somos personas, también contamos, ¿eh? Yo quiero salir satisfecho del hospital, no amargado. Incrementa la satisfacción del paciente y de los profesionales, disminuye el número de demandas judiciales. Disminuye el número de demandas judiciales. Previene el síndrome del burnout y facilita el cumplimiento de los estándares de excelencia. Y eso es todo. Mi presentación, deciros que este artículo y otros artículos que hemos publicado en el Comité de Ética están a vuestra disposición en las páginas web de los respectivos hospitales del Grupo Quirón Salud de Barcelona, y que si queréis alguna cosa del Comité de Ética, estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias.